Cuando pensamos en historia, pensamos en cosas muy extrañas, pensamos en fechas, números, nombres, y yo creo que a ti te pasó eso, de aburrirte con la memorización de la historia. Yo le creo a Paco Taibo cuando nos dice algo tan bello como: tenemos derecho a la heroicidad, tenemos derecho a pensarnos a nosotros mismos como parte de este gran hilo de la historia. Por eso te pido que te quedes con nosotros en Ciencia Aplicada. Estaremos hablando de un poco de historia de Puebla, de las casas que estamos visitando y también enseñarte, y más que enseñarte, que aprendamos juntos esto. La historia es algo vivo, la historia es algo que nos mueve, la historia son esas pequeñas o grandes narraciones que tú y yo y todos los mexicanos cargamos en nuestras espaldas. Desde la aparición de la Mara Salvatrucha en la década de los 80, como consecuencia de la migración hacia Estados Unidos de grupos salvadoreños indocumentados, los tatuajes fueron un distintivo de este grupo criminal. A partir de que los mareros comenzaron a marcar su cuerpo, comenzó una aceptación general de los tatuajes entre la comunidad juvenil. Los pigmentos que se usan en la tinta de los tatuajes son sustancias que no se disuelven, sino que forman un coloide con el líquido que los contiene, mayormente compuesto por agua y glicerina. Se busca que además sean resistentes a los productos químicos y a la exposición de la luz, y usualmente se le agregan conservadores para evitar el crecimiento de microorganismos cuando se almacenan. Hace algunas décadas, la mayoría de estos pigmentos eran inorgánicos y estaban asociados con productos dañinos como el sulfuro de mercurio en la tinta roja, cromo en las verdes o cadmio en las amarillas. Sin embargo, actualmente más del 80% de los pigmentos usados en las tintas para tatuar son orgánicos. No solo porque han demostrado ser más seguros, sino que son más brillantes y cubren una gama muy amplia de colores. Sin embargo, un cuidado deficiente del tatuaje, como exponerlo constantemente al sol, causa que éste se degrade y los pigmentos formen sustancias potencialmente cancerígenas. Para entender cómo esta mezcla de pigmentos orgánicos, glicerina, conservadores y agua se queda para siempre con aquellas personas capaces de soportar el dolor, hay que hablar un poco de nuestro órgano más grande, que literalmente nos envuelve: la piel. Nuestra piel está compuesta por 3 capas a distinta profundidad. La más externa, que nos protege y proporciona un traje impermeable, se llama epidermis. La siguiente es una capa fibrosa y elástica denominada dermis. Y por último, tenemos un tejido graso que nutre y da aislamiento térmico y lo llamamos hipodermis. La epidermis está compuesta por distintas células, entre las que se encuentran los queratinocitos, los cuales se encargan de mantener la piel impermeable, pues producen una proteína muy dura, la queratina. Es tan dura que incluso cuando estas células mueren al broncearnos en el sol, permanecen unidas y se caen en parches enteros cuando nos estamos pelando. Otras células presentes en esta capa son las de Langerhans, que a diferencia de los queratinocitos, los cuales se renuevan cada 2 o 3 semanas, viven años enteros en la piel y solo se regeneran a partir de ellas mismas. Solo una fracción de la tinta que coloca un artista en agujas que se meten entre 50 y 3000 veces por segundo llega a la segunda capa, la dermis. Es por esto que con el paso del tiempo los tatuajes tienden a perder tinta a medida que las heridas se van curando. En esta capa viven células macrófagas y dendríticas, ambas del sistema inmunitario y principales responsables de la permanencia del tatuaje. Con el objetivo de protegernos de la tinta que entra a nuestra piel como si fuera un intruso, estas células se moverán a las capas más externas para fagocitar las partículas de tinta, es decir, las engullen hacia el interior para después desecharlas. Sin embargo, algunos componentes de la tinta no son biodegradables, de tal forma que aunque los macrófagos pongan todo su empeño en generar enzimas y ácidos para destruirlos, lo único que consiguen es almacenarlos en bolsas llamadas vesículas en su interior. Además, la cantidad de tinta es tanta en comparación con el tamaño de la célula que los macrófagos engordan y son incapaces de regresar a la dermis, por lo que se fijan en el lugar original de la lesión, acumulándose en la zona y permitiendo que la tinta del tatuaje sea visible y permanente. Aunque las células macrófagas terminan muriendo al cabo de unos años, el tatuaje sigue en el mismo lugar debido a que al morir una de estas células, libera las partículas de tinta que había estado almacenando hasta que otro macrófago llegue, limpie los restos y fagocite las partículas de pigmento para volverlo a fijar en el mismo sitio. Cuando se enfoca un haz de láser potente en un punto, este recibe una enorme cantidad de energía. Así, un láser que tenga la longitud de onda adecuada para absorber las partículas de tinta puede ser dirigido al tatuaje para que éstas se rompan en unas de menor tamaño. Repitiendo este proceso, se consigue que las partículas sean tan finas que terminan difuminándose en el tejido y desapareciendo.
Es así como las técnicas de láser pueden desaparecer un tatuaje. De acuerdo con una encuesta realizada por una de las bolsas de trabajo más grandes en el país, OCC Mundial, el 65% de profesionistas consideró que el uso de tatuajes y perforaciones genera discriminación en el ámbito laboral. Además, según las cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 1 de cada 10 personas en el país tiene al menos un tatuaje. Es decir, existen 12 millones de mexicanos y mexicanas que podrían sufrir discriminación y falta de oportunidades laborales. Sin embargo, actualmente y desde el 2011, el derecho a la no discriminación se contempla como un derecho humano que el Estado mexicano está obligado a garantizar. El rastro más antiguo que se tiene de un tatuaje es de una momia de los Alpes que vivió hace unos 3.250 años, quien tenía la espalda y rodillas tatuadas. Desde entonces, las modificaciones corporales con tinta han obedecido a procesos rituales, diferenciación de clases sociales y la búsqueda de identidad en un ejercicio que mezcla precisión del artista con la del sistema inmunitario. Déjanos saber tus comentarios a través de nuestras redes sociales y permanece con nosotros y nuestra epidermis, que seguiremos con más ciencia aplicada. Hola gente, en esta sección de entrevistas, pues la verdad yo siempre me siento muy contento porque soy muy desconocedor de muchas cosas, o sea, no sé muchas cosas y cada vez que platico con gente en esta cápsula, pues me llevo un montón de saberes, de conocimientos y de experiencias bien gratas. Y el día de hoy pues voy a tener una entrevista con el doctor Mariano para los cuates. Él es investigador del Instituto Vélez Pliego y pues bueno, trae una investigación sumamente interesante y como la verdad, les voy a ser bien honesto, yo no sé qué está investigando, pues primero le quiero preguntar o primero le quiero decir, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Mariano? Estoy perfectamente, saludo a todas y a todos, buenas tardes, ¿qué tal? Te agradezco mucho y pues bueno, la pregunta, como ya lo había previsto, es esta. ¿Qué te encuentras investigando en este momento? Es que un montón de gente luego no sabe qué se está haciendo aquí en el Instituto Vélez Pliego. Bueno, yo soy parte de la planta base del posgrado en estudios socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y al mismo tiempo soy el coordinador del Museo Industrial de Metepec del Departamento de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero y desde ahí hacemos investigación sobre el patrimonio cultural en general y en particular sobre el patrimonio industrial y el paisaje patrimonial. No manches, qué interesante. Y bueno, es que yo creo que conocer, no sé, el patrimonio, la historia, la cultura, esto de las casas, no solamente las casas, sino todo lo que nos da identidad, pues es sumamente interesante. Para gente como yo, ¿qué es lo que le podrías decir? O sea, yo la verdad no sé nada, conozco algunas pequeñas cosas de Puebla, ¿no? O de México, pero pues sí me gustaría que nos contaras un poco más acerca de tu investigación y no solamente la investigación, sino como para la gente de a pie, pues ¿qué les podrías decir sobre esto que estás haciendo? El patrimonio cultural básicamente se divide en dos partes. La primera parte es el patrimonio cultural material, que a su vez se subdivide en dos, mueble e inmueble. El mueble pues son todos aquellos o todos los objetos como pinturas, obras de arte, pues, archivos, bibliotecas, artefactos científicos, en fin. Lo inmueble pues son los edificios y los conjuntos de edificios. Por otro lado tenemos el patrimonio inmaterial, que se compone por todas aquellas actividades humanas que no se pueden tocar, como las fiestas, los rituales, la medicina tradicional o las historias tradicionales, ¿no? Que van compartiéndose de generación en generación. Y al final, la combinación de todo esto nos da como resultado un paisaje cultural. Oye, una pregunta que me llega a la mente y que creo que es bien importante, pues tú sabes, hay un montón de chavillos que luego quieren estudiar cosas que les dicen te vas a morir de hambre, pero pues son bien interesantes como historia, no sé, sociología, filosofía,
todas estas humanidades que para nuestra desgracia pues luego no son tan beneficiadas. En tu caso, en tu experiencia personal, pues, ¿qué le podrías decir a los chavillos pues, para que se lancen o se arriesguen a estudiar algo de ciencias sociales, humanidades? Acostumbrados a escuchar que cuando alguien desea o estudia en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, pensamos en, pues el único campo es la docencia, ¿no? Y yo creo que no. Además de la docencia está la investigación, está la gestión, está el trabajo comunitario, está la labor con incidencia social en la ciudadanía, ¿no? Existe un campo amplísimo, creativo, ¿no? Donde podemos desarrollarnos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades sin ningún problema. Yo siempre he pensado que existen muchos contadores, pero hay mucho trabajo de contaduría. Existen pocos historiadores, pocos antropólogos, pocos arqueólogos, porque también el campo es más pequeño, ¿no? Entonces hay una lógica y hay un equilibrio, creo yo. Teniendo todo lo anterior como, no sé, como prólogo, me gustaría preguntarte, y para ir ya cerrando, pues, ¿qué es lo que te inspira para seguir trabajando día a día como un investigador del área de ciencias sociales? Bueno, lo que me impulsa a trabajar estos temas en el campo de las ciencias sociales y humanidades, pues es la problemática social o las problemáticas sociales, ¿no? Creo que se está perdiendo ciertos valores ciudadanos, ciertos valores cívicos como la solidaridad, la sororidad, la equidad, la fraternidad, la hermandad, la amistad, el amor, ¿no? Y creo que las ciencias humanas y las ciencias sociales y las humanidades son una buena herramienta para encontrar particularmente en el patrimonio cultural, en la historia, en el paisaje, esos aspectos que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Podemos encontrar esos elementos de nuestra identidad que nos pueden ayudar a su vez a fortalecer, a crear o a reconstruir estos valores ciudadanos con ética y con responsabilidad. Mariano, te agradezco un montón esta entrevista, ha estado bien interesante y pues bueno, dejo las puertas de Ciencia Aplicada abiertas pues para echar el chisme y un cafecito en un futuro. Muchas gracias. Nosotros seguimos con nuestra siguiente cápsula. Ea. El día que hablamos del barrio de San Antonio, mencionamos el barrio del Refugio, que si no mal recuerdo, también es conocido como de Caleras. Okay. Y me puse a investigar un poco más. Y si contamos lo que encontraste en tu investigación y de paso hablamos de Regenera Espacio, una iniciativa social que trabaja en este barrio. Yo soy Atzel Roldán. Y yo, Ángela Bonilla, acompáñenos en Descubriendo Puebla. Junto con San Antonio, el barrio del Refugio se encuentra en el límite de la zona de monumentos del Centro Histórico de Puebla, en el lado norponiente. Y según Hugo Light, el barrio fue fundado aproximadamente en 1747. Al parecer, su nombre anterior fue Real de Caleras, según registros de 1742. Desde 1547 se elogiaba la zona por tener buenas canteras para hacer cal. El Xanene, una gravilla de la que ya hemos hablado en episodios anteriores, se utilizó para la construcción de los hornos de cal o caleras, puesto que era muy resistente a las altas temperaturas y se encontraba en abundancia en la falda del Cerro Belén, ahora conocido como el Cerro de Loreto. En los diversos planos y registros de la Puebla antigua, los hornos de cal estaban identificados como límites de las calles 5 y 7 norte del año de 1612. En el plano de 1754, 3 caleras se identifican al norte de la 22 poniente y 5 norte. En 1807, se observan 3 hornos contenidos en una huerta en la avenida 24 poniente. En el padrón de 1854, están registrados 9 hornos de cal con los siguientes nombres: Horno de Pérez de la Santa Cruz,
de la acera oriente de la plazuela del Refugio, de Priego, de Rosas, de Soto, de Don Aparicio o de Yasmín, de Chávez y de León. Sobre la fundación del barrio se cuenta que en 1746 un sacerdote jesuita obsequió una imagen de la Virgen del Refugio al farmacéutico Pedro López de Villaseñor, quien era dueño de una botica ubicada en la esquina del actual Portal Hidalgo y la calle de Guevara, ahora 5 de Mayo. Y fue el mismo don Pedro que la colocó en un nicho en la esquina de las calles de Guevara y la Santísima frente a su casa. Cuenta Hugo Light que esta acción fue imitada y pronto hubo alrededor de 70 nichos con copias de la misma imagen, pero 40 años más tarde casi todos habían desaparecido. Tiempo después, un vecino del barrio de San Antonio mandó a pintar una efigie de esta Virgen, a la que veneró en su casa y por lo que ésta se convirtió por algunas semanas en capilla. Así, la devoción de los habitantes del barrio aumentó, y ese mismo año al sacerdote jesuita Miguel de Ortega se le dio la tarea de construir una capilla ubicada casi frente al actual templo, sobre la misma 5 Norte, en la esquina que mira al sur poniente. Esta pequeña capilla fue destruida en 1924 debido a una explosión ocurrida en la cohetería establecida en ella. La construcción del actual templo comenzó el mismo 1747 por órdenes del padre Ortega. En 1752, la imagen de la Virgen fue trasladada. De hecho, el templo ya se representa en el plano de Medina de 1754 y se menciona como santuario de Nuestra Señora del Refugio en 1758. Hugo Light cuenta que en el interior del templo se sepultaron personajes prominentes del barrio. En cuanto a la plazuela de Nuestra Señora del Refugio, se menciona desde 1787. Se llamó también Plazuela de Victoria y dice Light que esa fue su denominación oficial. Como se había mencionado en el episodio dedicado al barrio de San Antonio, esta fue una zona en donde estaban establecidas muchas caleras y hornos. Light habla, por ejemplo, de la calera ubicada en la 5 Norte número 5, conocida como del Refugio en 1866, que también fue llamada de la Providencia, o la ubicada en la misma 5 Norte pero en el número 16, conocida como Santa Elena, que después se llamó Santa Lucía. La calera de Santa Elena también fue conocida como La Colorada, porque su dueño, Miguel Muñoz, se dice que era partidario de los franceses y durante la invasión la pintó de color rojo con rayas azules. En tanto que la otra calera, llamada La Providencia, perteneció al alemán Emilio Voss y después a Ángelo Farras. Como se ha dicho, los hornos de cal eran tan comunes que un tramo de la calle 24 Poniente fue conocido como Calle de los Hornos, según registros de Hugo Light, y hubo otras calles llamadas Calle de Hornos de, que se complementaba con el apellido o sobrenombre del dueño de alguna calera. Por otro lado, el barrio de Refugio compartió la percepción que se tenía del barrio de San Antonio. Así, Hugo Light cuenta que en la calle 24 Poniente existía un edificio que funcionó como locería. Tiempo después fue habitado por trabajadores de los hornos y algunos eran considerados gente de mala reputación, por lo que a la casa se le conoció como la Bolsa del Diablo. Según se cuenta, en ese lugar se escondían contrabandistas que ocultaban pulque y otras mercancías introducidas sin pagar los derechos de paso en las garitas de la ciudad. Y de hecho, en tiempos recientes, esta casa siguió teniendo un uso similar por parte de los pitufos. En este barrio, cada 4 de julio se celebra a la Virgen del Refugio. La celebración inicia un día anterior, a las 11 de la noche, frente al altar colocado en el Parque Ángela Peralta, ubicado en la 5 Norte y 24 Poniente, al que llegan los mariachis para cantar las mañanitas a la Virgen. Esto es motivo de reunión y plegaria para muchos de los habitantes del barrio, en tanto que el 4 de julio se recibe con una misa a la que llegan las imágenes de santos que se encuentran repartidas por las calles del barrio. Como desde hace 13 años, este 2022 a la celebración se agregó el Festival Cultural del Refugio, promovido por Regenera Espacio y otros colectivos, instituciones y comercios, que reunió a muchos artistas del graffiti y que tuvo como objetivo intervenir el espacio público del barrio con diferentes piezas murales. Este festival es un evento autogestivo organizado por el artista plástico Joel Reyes Warrior y se ha llevado a otros estados de la República como Acapulco y Baja California. En esta edición participaron más de 300 artistas, entre pintores y músicos, que llegaron de diferentes estados, así como de otras partes del mundo. Desde hace un año el festival ha llevado a cabo talleres artísticos gratuitos para niños y jóvenes. En mi investigación encontré la organización Regenera Espacio, que está conformada por un equipo multidisciplinario. Así es, Angie, y se formó en el año 2012 con la línea de investigación Espacio Público, Participación Ciudadana y Centro Histórico, y forman parte de la Facultad de Arquitectura de la UAM.
En esta organización participan arquitectos, urbanistas, restauradores y conservadores del patrimonio. Su objetivo es incidir en zonas deterioradas del centro de la ciudad de Puebla y que se caracterizan por el deterioro físico de los inmuebles, del espacio público y por la vulnerabilidad social. Además, buscan constantemente desarrollar proyectos que la población de estas zonas requiera y se alejan de los llamados proyectos detonadores, nombre otorgado por aquellos que ponen en marcha estrategias en la zona de monumentos de ciudad, que generalmente tienen un trasfondo turístico y en los que no se hace partícipe del ciudadano. Actualmente, Regenera Espacio trabaja en 3 barrios del norponiente de la zona de monumentos: San Antonio, El Refugio y Santa Anita. Y desde 2018 colabora en Casa Analco de la Facultad de Arquitectura, en el barrio del mismo nombre. Desde hace algunos años, llevan a cabo el Taller Barrial de Artes y Oficios, enmarcado en el programa Voluntarios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que es una iniciativa del Centro del Patrimonio Mundial de este organismo internacional, cuyo fin es movilizar e involucrar a los jóvenes y organizaciones de jóvenes en la preservación y promoción del patrimonio mundial, fortalecer la cooperación sostenible, identificar buenas prácticas, así como crear conciencia entre jóvenes, voluntarios, comunidades locales y autoridades interesadas sobre la necesidad de proteger y promover el patrimonio. Gracias por acompañarnos a conocer la historia de este barrio y algunas de las iniciativas ciudadanas que trabajan en él. Recuerden que recibimos sus anécdotas y comentarios al correo concitap.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir Descubriendo Puebla.